pienso que la identidad de una persona radica, diríamos, en su entorno más íntimo, en su entorno más cerrado, que es el hogar. Y en mi caso, diríamos que la esencia de lo que soy en el día de hoy, ya como una mujer adulta en su madurez, está precisamente en la casa en la que me crié en mi infancia. En una casa vieja, en el centro de la ciudad de Las Tunas, con mis abuelos maternos, por supuesto, con mi madre y mi padre, y también con mi hermana. Y pienso que lo que soy se lo debo en buena medida a mis ancestros, a mis abuelos y a mis abuelas, sobre todo, tanto a la paterna como a la materna, porque ambas eran contadoras natas. Eran esas mujeres que eran narradoras orales por naturaleza y que enamoraban a cualquiera con sus anécdotas. Y entonces en esa casa vieja de aquí de la ciudad de Las Tunas, con un patio agradable, especial para que los muchachos jugaran, pienso que es donde uno descubre realmente la primera noción de patria. En esos olores del hogar, del café mayanero, de los dulces de la abuela, es donde se descubre de verdad el amor a nuestra identidad. Siempre voy a estar agradecida a mi familia, en especial a la familia materna, que es la que me crió, es decir, es la que estuvo más cercana a mí en mi infancia por la predisposición al arte que había en ella. Mis abuelos fueron un par de seres que educaron a sus 4 hijos, siempre inclinándolos por ciertas cuestiones artísticas. En ello había amor por la pintura, por las letras, y eso también de cierta manera se reflejó en mí. Dentro del núcleo familiar de mi familia materna, es decir, los hijos de mis abuelos, había uno de ellos, el tío Neido Arsenio García Betancourt, que sí llegó a ser profesional en lo que es la locución en la radio. Y de cierta manera, pues ya esa arista de él como artista de la palabra me marcó y empecé a inclinarme también por ese medio. En mi adolescencia tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Arte, como tal, en la parte elemental de artes plásticas. Efectué una prueba de actitud y felizmente entré allí en los años 80 y realmente lo recuerdo como una etapa muy linda en mi vida, una etapa que me acercó a asignaturas maravillosas, a profesores que nutrieron mi espiritualidad y en especial recuerdo con mucho amor la asignatura de Historia del Arte que me acercó a un mundo fascinante. Precisamente pensando en la historia del arte, decidí estudiar ya solamente el nivel elemental de artes plásticas y pasar al preuniversitario, pues me había enamorado de esa especialidad como licenciatura. Ya andando el pre, justamente alrededor de 11º grado, es que mis compañeros se percatan de mi predisposición por ese mundo de las palabras, de la facilidad para realmente incursionar en las composiciones y demás, y son precisamente mis amigos los que empiezan a proponerme el periodismo como una posible opción para mi carrera futura. La entrada en la universidad fue para mí en una década, próspera en Cuba, que fue los 80, ya a finales de los 80, pero justamente durante la incursión por esa etapa tan linda es que llega el periodo especial porque me gradúo ya andando los 90. Y justamente como licenciada en periodismo de la Universidad de Oriente, entro a trabajar en la radio de Las Tunas, ubicada en la emisora provincial, precisamente en esa década tan difícil que fue los años 90. Y entonces el periodismo, dado que había tantas carencias tecnológicas, tantas carencias materiales, pues el periodismo que comencé a hacer fue un periodismo sobre todo centrado en lo sencillo, en hacer trascender aquello simple que sin embargo diera alas a la cotidianidad. Y así comencé a hacer muchas crónicas y sobre todo a incursionar en el periodismo cultural. Salva en tu corazón un sueño. Busca una luz, busca tocar el cielo. El 30 de diciembre de 1999 llego entonces a la televisión porque desde hace algún tiempo tenía esa pretensión junto con Rafaela Balanza
que fue la persona que realmente diríamos que es la madre de la televisión en Las Tunas, y había hablado conmigo para que viniera a trabajar a este medio. Ya con la experiencia de la radio, que para mí fue mi gran escuela, pues me enamoré perdidamente del mundo de las imágenes para transmitir lo que uno quiere como periodista y como realizadora. Felicidades fue un cronista social, porque en sus décimas él hablaba de la situación. Esa era Felicidades. Pero yo cierro los ojos, regreso a la niñez y los veo. Veo a esos personajes, a Sapi Sapi, a Felicidades. El libro de crónicas, Entrañable Desván, diríamos que es el preludio de un empeño mayor de compilar varias miradas mías al entorno tunero, al entorno familiar, porque pienso que realmente Las Tunas se merece muchas cosas con su aparente sencillez. Pienso que en ese libro de crónicas se refleja solo en una mínima parte la grandeza que hay en nuestros hombres y mujeres, en nuestra ciudad, que en su historia tiene tantas cosas hermosas, porque precisamente es una ciudad sencilla desde el punto de vista arquitectónico, por la inmensidad que tiene en su pasado histórico. Y eso quise plasmarlo de alguna manera allí, y plasmar también historias de mi familia, que son historias muy cubanas, como puede haberlas en todas las familias de Las Tunas. Eso es Entrañable Desván, y ojalá en el futuro pues tenga una continuidad. Este es el paisaje que cotidianamente admiran los habitantes del poblado costero de Guayabal, en Las Tunas. Se trata de un asentamiento de pescadores donde hay una vivienda de singular historia. El periodismo implica un compromiso con el televidente, bueno, en el caso de la televisión, con el receptor, hablando ya en su acepción más amplia y mirándolo desde el punto de vista de todos los medios. Y es un compromiso desde la palabra, pero diría yo que no es un compromiso que nace exclusivamente de la objetividad, porque la objetividad como tal así no existe en su total acepción, sino que pienso que el compromiso del periodismo nace de la verdad del periodista como ser humano, de mostrarle a los demás esa identidad, eso genuino que tiene uno dentro de uno, y quiere mostrarle entonces al que escucha, al que recibe, una verdad que lo haga mejor desde el punto de vista humano. En mi caso, por ejemplo, me gusta mostrar lo bueno y lo maravilloso que hay en los seres sencillos de Las Tunas, pero me gusta mostrar algo que sea aleccionador desde el punto de vista, por ejemplo, de una casa que resiste a varios ciclones y que puede ser también el símbolo de un país. Entonces, desde ese punto de vista es que me gusta hablarle a mis contemporáneos desde lo sencillo y desde lo aleccionador. Y de las casas, yo fui la única que quedó en pie. Casualmente en Santa Cruz del Sur también resistió otra casa de esta familia, propiedad de Antonio Faxas, primo de mis dueños. Y para mayor coincidencia, construida por el mismo maestro carpintero. Pienso que el periodismo es una magnífica oportunidad para enaltecer nuestro idioma, para enorgullecernos de ese legado que tenemos los hispanohablantes, de poseer esa lengua maravillosa que es el español, y que en cierto momento alguien diría que es la lengua de hablar con los dioses, porque es la lengua que más sinónimos tiene, que es tan rica, tan maravillosa, diríamos tan musical también. Y entonces en mis trabajos siempre apuesto por utilizar un lenguaje diáfano, un lenguaje sencillo, pero que no sea pedestre, que no sea tan llano, tan simple, sino que en él haya también la riqueza de nuestro idioma en cuanto a determinados vocablos que aparentemente pueden parecer cultos, pero no. Perfectamente, por el contexto en el que se usan, el receptor de la noticia, del comentario, de la crónica puede entenderlo. Y ese público entonces puede subir al nivel del periodista del que habla, y no hay necesariamente que bajar, porque se trata de educar. Muchacha, el tren se va. Muchacha, el tren se va. Pupú era como una Penélope, pero a la inversa. Porque Penélope se sentó a esperar a su Ulises a que su amor llegara. Y sin embargo, Pupú a lo mejor fue que se cansó de esperar que el amor llegara hacia ella
y salió a buscarlo. Pienso que la familia es una de las mayores bendiciones que tenemos los humanos sobre la tierra y defenderla va a ser siempre algo vital para todos. Por eso muchas veces junto con los compromisos laborales, profesionales, he defendido el lugar de la familia y he apostado por ello. Pienso que realmente esto es algo que se nos inculca desde la cuna y que siempre nos va a traer lindas cosas ya en el transcurso de la vida como seres humanos, porque en la familia encontramos nuestro refugio, pero también encontramos, diríamos que esa retaguardia para ser exitosos en la vida. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En estos tiempos no hay que cansarse nunca de enamorar, sobre todo a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, del amor por la lectura. Sabemos que los jóvenes se defienden y muchas veces dicen que sí, que leen con la rapidez que imponen, por ejemplo, las redes sociales, el mundo virtual, el mundo digital, pero considero que un gran compromiso, un gran reto que tenemos en los medios de comunicación en estos momentos es tratar de enamorar sobre todo a esas nuevas generaciones del amor por la lectura como tal, pero el amor por un buen libro, de no descuidar jamás ese deleite, es decir, no renunciar a él, que significa abrir un libro, olerlo, comenzar a degustarlo, y pienso que realmente eso se lo están perdiendo muchos jóvenes en la actualidad y para nosotros es un reto como medios de comunicación descubrirles ese mundo maravilloso que es la lectura. Son estas las auroras que cautivan mi alma de añejo caserón, como si fuera la primera vez. Raúl y Pedro Tomás, actuales patriarcas del clan de los Faxas, me acompañan. Ser periodista para mí diríamos que es ser fiel a esa esencia del oficio, que García Márquez diría que es el oficio más hermoso del mundo, y yo diría también que a veces es el más difícil, pero la esencia del mismo es contar historias. Y para mí es no renunciar a ello, es darle voz a nuestros coterráneos y precisamente mostrarle al mundo lo lindo que puede habitar en cada ser humano, por sencillo que sea. Y algo crece en ti, las ganas de volver al viento y a la gente. Y algo crece en mí, saber que cada vez profundo y diferente. Y algo crece en ti, dejándote llevar al sitio de llover, aquel refugio en donde alguien te espera.